La cadena de producción y consumo de alimentos cuenta con un enemigo creado por el propio hombre, los plásticos. En nuestro anterior programa dedicamos una entrevista a cómo aplicar las soluciones basadas en la naturaleza a la cooperación internacional. Hoy ahondamos en este tema con el trabajo de la investigadora almeriense María José López, que coordina un proyecto europeo que aborda el reciclaje por métodos biológicos de los plásticos que no pueden ser reciclados por rutas convencionales. Hablamos de residuos plásticos empleados tanto en la industria alimentaria para envasado de alimentos como en el sector agrícola. Además, esta iniciativa persigue neutralizar y convertir los microplásticos del terreno en abonos o materiales biodegradables. Los protagonistas de la tarea, insectos, gusanos y microbios. Vamos a conocer mejor esta interesante propuesta con su coordinadora. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. La agricultura y la industria alimentaria generan más del 40% de la producción mundial de plástico. Son residuos que acaban acumulándose en entornos naturales porque no se recuperan y por ser muy resistentes a la degradación. ¿Qué objetivo se plantea el proyecto europeo que coordina en ese sentido? Bueno, pues el objetivo que se plantea el proyecto es intentar ofrecer una solución para todos aquellos plásticos que actualmente no se reciclan y al final terminan en vertederos, son incinerados o terminan directamente en nuestro medio ambiente. Partimos de un exceso de envases y materiales que no son fácilmente reciclables y de suelos también con una alta carga de microplástico. Con este proyecto, ¿qué productos más respetuosos con el medio ambiente pueden generarse? Hombre, por una parte, si conseguimos efectivamente eliminar los plásticos del suelo, vamos a tener unos suelos más saludables. Pero por otra parte, durante el proyecto se persigue transformar los residuos plásticos mezclados con otros restos de alimentos y con otros elementos que impiden su reciclado, convertirlos en productos, como bien ha dicho, como biofertilizantes y también su transformación en nuevos bioplásticos que sean aplicables tanto para el envasado del alimento como para aplicaciones agrícolas, pero que además sean biodegradables. Esto parece una paradoja, porque en realidad lo que vamos a hacer es convertir algo que no es degradable naturalmente en algo que sí que va a ser degradable naturalmente y empleable en el sector alimentario y agrícola. Pero con la intervención de la mezcla de estos organismos, por ejemplo, los insectos, una de las ventajas que tienen es que son capaces de comerse, digamos, estos plásticos mezclados y en su exoesqueleto tienen un compuesto que se llama quitina que se va a utilizar para la producción de nuevos plásticos que sean biodegradables. ¿Qué modos de actuar provocan que la producción agrícola ganadera también genere más de 60 millones de toneladas de residuos plásticos al año? Bueno, eso tiene que ver con el tipo de productos que utilizan y la forma en la que se gestionan los plásticos al final de su vida útil. Por una parte, existen en el mercado aún muchísimos plásticos que no son degradables en el medio ambiente y por tanto se acumulan en el mismo. Esos plásticos, existen alternativas para esos plásticos que sí que se están generando otros plásticos que sí que son degradables y además obtenidos a partir de productos naturales, pero que aún no se han implantado en el mercado. Y luego, por otra parte, al final de su vida útil, una vez que se han utilizado para distintas finalidades, desde las macetas hasta que se emplean en semilleros, hasta los plásticos que se utilizan para cobertura del suelo, por ejemplo, al final de su vida útil, si no son gestionados de forma correcta, recogidos y posteriormente reciclados de alguna forma para volver a ser utilizados, pues terminan acumulándose en el medio ambiente. ¿Se conoce cómo afecta a las personas y otros seres vivos consumir alimentos cultivados en terrenos de este tipo, ¿no?, con una proporción alta de microplástico? En ese sentido existe todavía mucho por analizar, porque se sabe que no solamente son los microplásticos o los plásticos que se pueden ver en los suelos, sino una serie de compuestos que se liberan a partir de los plásticos que podrían llegar de alguna forma al consumidor. No obstante, esto está todavía por
terminar de ser evaluado. Uh-huh. El proyecto Recover es novedoso porque combina la acción de diferentes agentes. Si nos puede contar cómo trabajan en conjunto para eliminar o convertir residuos que de forma natural pueden tardar mucho tiempo en desaparecer, todos los que mencionábamos antes. Bueno, existen evidencias anteriores que indican que algunas larvas, sobre todo de insectos, son capaces de comer restos de plásticos, también microorganismos que son capaces de romper los plásticos con las enzimas que producen, o incluso algunas lombrices que también son capaces de hacerlo. Digamos que lo novedoso que aporta este proyecto es que se combinan las acciones de todos estos organismos de forma conjunta para poder transformar los plásticos en mezclas complejas en nuevos productos. Es algo que cada uno por separado pues no es posible hacer, no lo realizan de forma efectiva. Así nosotros, por ejemplo, con la combinación de distintos microorganismos, incluso reforzando los microorganismos que ya tienen los insectos en sus digestivos y que les ayudan a romper, degradar los plásticos que consumen, pues vamos a hacer más flexible el proceso de transformación de mezclas de residuos, en vez de solamente porque los plásticos están constituidos por muchos tipos de moléculas y no es posible con los procesos que actualmente hay implementados el transformar todos esos tipos de plásticos diferentes. Son numerosos los plásticos, la composición de los plásticos que utilizamos o que se utilizan en el ámbito de el envasado de alimentos o de la agricultura. Entonces, con estos procesos, pues se va a intentar, con esta combinación, se va a intentar el poder transformar mezclas complejas de plástico y además aumentar la eficiencia de transformación y de degradación y de eliminación. María José, ¿en qué momento se encuentra el proyecto y, de alguna manera, en qué medida podemos ser optimistas con sus resultados? Bueno, el proyecto tiene una duración total de 4 años. Se inició en junio de 2020, de modo que llevamos aproximadamente 20 meses. Y hasta ahora primero hemos evaluado cuáles son los principales tipos de plásticos que se emplean tanto para el envasado de alimentos como en la agricultura. Y hemos además delineado cuál sería la estrategia, considerando el proceso que vamos a implementar, cuál sería la estrategia para la logística de recolección, tratamiento y uso de los productos finales. Y además de eso, hemos seleccionado ya cuáles son los microorganismos, sus combinaciones y combinaciones también con insectos que vamos a utilizar. En la siguiente etapa del proyecto ya la idea es probar estas combinaciones de organismos y también de enzimas en unos entornos parecidos, digamos, a la realidad, a lo que sería implementado luego en un futuro. Uh-huh. Por una parte, los plásticos que se pueden recoger de forma separada, aunque sean mezclados, pues se pretende que se transformen en cámaras de cría de insectos, ayudados por todas estas combinaciones que hemos comentado, o en reactores de compostaje, que es un proceso también de transformación de la materia orgánica en la que también se puede incrementar, gracias a la acción de microorganismos y luego lombrices, la transformación de los plásticos, o bien en un suelo real. Eso es lo que nos dará idea finalmente de la eficacia de cada uno de las combinaciones que hemos seleccionado hasta ahora. Uh-huh. Y centrándonos en la realidad del campo almeriense, ¿qué beneficios puede aportarle este proyecto? Que, hombre, esperásemos que fuera fácilmente replicable en otros países. ¿Sería así? Bueno, el proyecto en realidad es un proyecto de colaboración internacional, porque en él participan 17 socios de 7 países europeos. Es decir, que uh-huh. este proceso se pretende implementar o tiene un impacto internacional. Pero aquí en el sector almeriense, y dado que el sector almeriense, el modelo almeriense agroalimentario implica pues tanto el empleo de envases plásticos
como el empleo de muchísimos plásticos en la agricultura, obviamente, constituye un proceso de elevado impacto dentro del sector agrícola, porque con la implementación de una recogida adecuada de residuos y el tratamiento de los mismos mediante estos métodos biológicos, pues se puede incorporar un nuevo sistema de gestión de residuos en un futuro. Uh-huh. Pues María José López, muchísimas gracias por atendernos hoy en Surtopías y esperamos que el proyecto Recover sea todo un éxito. Muchas gracias a ustedes.